bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio después de tanto tiempo de Sadhana, despertando tu propósito, descubriendo tu propósito, persiguiendo tu propósito. En esta oportunidad quise traerles una reflexión acerca del llanto, de las lágrimas, de la función fisiológica del llorar, de cuáles son las acciones que se producen cuando empezamos a llorar dentro de nuestro cuerpo, cuáles son los fenómenos biológicos que ocurren en nuestro cuerpo. Y quería hablar de esto porque vengo de un periodo en el que pasamos momentos difíciles. Chan, chan, chan. Y hablo en plural porque me considero parte de un gran ecosistema que es esta Tierra, este universo, y estamos pasando momentos difíciles, momentos de mucha demanda emocional, grandes desafíos para la conciencia, por lo menos dependiendo de cada hemisferio en el que cada una esté. Estamos entrando en el invierno o entrando en el verano y venimos de un verano o un invierno. Particularmente nosotros nos encontramos en el hemisferio norte, yo me encuentro en este momento en el sur de España. Estamos entrando en un invierno que no sabemos cómo va a ser. El sur de España, particularmente la región de Andalucía, es bastante calurosa y no se define por tener 4 estaciones como muchos otros lugares como Buenos Aires, tierra natal amada. Y en este caso tenemos un verano bastante largo que empieza en mayo, termina en octubre aproximadamente, y luego de eso empieza una etapa de frío, viento y bastante humedad, cosa a la que no estamos muy acostumbrados, por lo menos en la montaña, para luego entrar en un invierno que es bastante irregular. Hay días muy fríos que nos levantamos a la mañana echando vaporcito por la boca, y hay días que son calurosos que parecen incluso un día de verano. Siendo así, el primer día que estuvimos aquí en Málaga, apenas llegamos, hace 3 años atrás, era un 31 de diciembre y el día era un día de verano. Estábamos en short y top. Así que sin ir más lejos con el tema de cómo es el clima aquí particularmente, cada vez que tenemos un cambio de estación, nuestro cuerpo lo siente. Y más si venimos de estaciones que son un poquito densas, dependiendo para quién, hay una que representa más dificultad, un mayor desafío que a otros o que la otra, pero nosotros particularmente estamos saliendo del verano, salimos de un largo verano, un verano caluroso, intenso, en esta región muy llena de gente, para entrar en una etapa que de pronto nos saca el sol, la cervecita a la noche con los amigos 2 veces por semana y estar mucho tiempo al aire libre, de pocas ropas y en la playa y en el mar, a entrar en una etapa muy distinta. Estar en casa, guardarse, si seguís saliendo al ritmo que salías en verano, te agarrás un resfriado en un momento y cuesta porque el clima no ayuda, la humedad no ayuda, las alergias, etc. Entonces, los desafíos de las estaciones implican en nuestro cuerpo un cambio al cual hay que adaptarse. Y a veces esos cuerpos no están preparados para esta adaptación. A veces nos agarra un poquito desequilibrados previamente, y cuando necesitamos tener cierto equilibrio previo para enfrentar este cambio, este desequilibrio propio de las estaciones del año, de los cambios entre las estaciones del año y el movimiento normal de la Tierra, empezamos a desequilibrarnos un poco más, porque el desequilibrio previo era prácticamente algo que no notábamos y el nuevo desequilibrio empieza a darnos por algún lado. Y nos afecta físicamente, nos afecta mentalmente y nos afecta emocionalmente. Y es acá donde quiero llegar un poquito, después puede que me vaya un poco a la parte física y mental y los cambios que suponen las estaciones del año en esas 2 esferas. Para dar un ejemplo súper chiquitito, en la época de invierno acumulamos grasa, peso, aumentamos un poco de peso, y en verano en general la perdemos un poco, excepto que nos pasemos en las birras. Bueno, eso es habitual. En la etapa del invierno hay que tener un poco más de reserva de energía por si estamos a punto de exponernos a un frío intenso que pone en juego nuestro equilibrio metabólico, y eso va a hacer que tengamos unos kilos más en invierno que en verano, por ejemplo. Ese es un cambio físico al cual hay que estar preparado para recibirlo, para el cual hay que estar preparado,
y si termino el verano con un exceso de kilos, es probable que el invierno me agarre un sobrepeso, ni hablar si soy de persona cómoda que me paso con el día con la cola en la estufa, el culo apoyado en la estufa, el aire acondicionado todo lo que da, eso ni hablar. Más todavía va a ser el desequilibrio, mayor va a ser la ganancia metabólica y esto puede llevar a un montón de cosas, que a partir de ahí empecemos con un desorden metabólico, un síndrome metabólico, algún tipo de resistencia a insulina. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar por un pequeño desequilibrio que viene acumulado sobre otro desequilibrio previo. Por ejemplo, un verano en el que me excedí de calorías en vez de empezar a disfrutar eso de estar al aire libre y moverme mucho sin preocuparme por el frío o por meterme rápido en casa otra vez. A nivel mental, las etapas del año también vienen acompañadas de ciertas expresiones a nivel mental, justamente, a nivel de la parte de la conciencia cognitiva. Entonces, si en verano estoy un poco más abierto, probablemente sea de esas personas que sea sociable, que salga, que se mueva, o no sea tan sociable, pero que se mueva y esté por fuera. Y quizá en verano me agarre una etapa de contracción, de estar más hacia adentro, de no ser tan extrovertido, y estamos más en un plan hacia adentro, en una etapa de contracción. Mientras en el verano muchas veces experimentamos estas etapas de expansión. Entonces, a nivel mental es posible que veamos que estamos más cerrados de mente, quizá en invierno nos cuesta más dar el brazo a torcer, nos cuesta más hacer planes, nos cuesta más salir de la cama, porque la mente a nivel cognitivo también está contraída. Y en verano todo lo contrario, estamos más expandidos, más abiertos, y es una etapa distinta, que depende de quién les agarra distinto, ¿sí? Porque no todos somos iguales. ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿No? Porque en verano y en invierno somos seres emocionales. Si bien no todo el año tenemos ese mismo grado de emocionalidad, esa misma expresión, ni siquiera todos los días, hay días que estamos mucho más emocionales, hay otros días que no, o incluso a lo largo del día tenemos mañanas, tardes, noches con distintos grados de emoción, distintos grados de emocionalidad. Por lo tanto, puede pasar que dependiendo cómo sea nuestra forma de ser, tengamos periodos en donde tenemos una gran, yendo a lo de la mente, ¿no? La gran extroversión, el compartir, el reír, el hacer cosas con amigos, o incluso no solamente el reír, también el pelearnos con nuestros amigos, con nuestra familia, luego volver a hacer las paces, pero pequeñas peleas, pequeñas discusiones, esas adrenalinas que circulan por el cuerpo cuando nos enfrentamos a este tipo de estrés, todos son estreses agudos y por lo tanto son benignos, digamos, para la fisiología del cuerpo, que si yo tengo un estrés benigno, ese estrés me enfrenta a algo que dura poco, yo libero cortisol, oxitocina, endorfina, sistema simpático, y luego viene la relajación y la recuperación con el sistema parasimpático, en donde probablemente también siga liberando cierto nivel de endorfinas, de oxitocina, pero ya con las hormonas del sistema de la recuperación y de la relajación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo eso una cierta parte del año? ¿Qué pasa cuando yo vivo mis emociones y me expreso en una mitad del año nada más? O en el verano, o los días de sol. ¿Qué pasa el resto de los días? Los días de invierno, o los días en lo que ni siquiera es invierno como tal, y es que está frío, lluvioso, sino quizá también hay un sol radiante, pero yo no me expreso ni conmigo ni con otros. Eso es completamente normal, habitual, y creo que cualquiera de las personas que esté escuchando esto reconoce que eso le pasa, a veces más, a veces menos, pero le pasa, ¿no? Hay días que estamos más modo machine, modo máquina, automáticos, funcionando a un ritmo determinado y con una continuidad mental, quizá porque estamos enfocados en estudio, nos estamos cocinando algo, estamos arreglando el coche, estamos pintando la casa, estamos bailando, haciendo una actividad que requiere un hacer consciente y poner la atención, y no estamos aplicando la emoción. Y eso es completamente normal, otra vez. Ahora, puede que pasemos muchos días en este modo machín, que pasa, y pasa muchísimo, e incluso pasa de una manera que a veces no nos damos cuenta, porque esta machín que está trabajando, este automatismo,
estas tendencias a repetir y repetir patrones diarios, o bueno, me levanto, voy al trabajo, vuelvo, me ducho, saco el perro, hago la comida, es en mi mente un patrón, un encadenamiento de sucesos que ya son evidentes, que van a suceder. A veces eso hace que no podamos conectar con la parte emocional si estemos en la parte mental, a veces ni siquiera en la parte física tampoco, y así nos enfermamos, decaemos. Estamos tan atendiendo lo mental que nos olvidamos de escuchar también al cuerpo físico, al dolor, al cansancio, al agotamiento, a la debilidad. Entonces, hoy le vamos a dar una atención a la parte emocional de nuestra conciencia, a la parte que siente. Además debe haber una conciencia que todo lo ve y lo entiende y que puede dividir la conciencia en una conciencia de cuerpo, de mente y de emociones, ¿no? Pero en este caso vamos a ir puntualmente a las emociones. Que las emociones, como sabemos, son distintas entre sí y supuestamente todas necesarias. Nosotros tenemos ciertas emociones que no son lo mismo que sentimientos, siendo las emociones una respuesta prácticamente instintiva. La emoción es prácticamente instintiva. Luego, convertir esa emoción o trabajar esa emoción desde la parte cognitiva y designarle un sentimiento, es decir, un estado, sería como un síntoma y un síndrome. Para los que entiendan un poco de biología y de medicina, de enfermería, un síntoma y un síndrome es como decir una emoción y un sentimiento. La emoción sería el síntoma, me duele la cabeza. El síndrome, vas con hipertensión arterial. No siempre el dolor de la cabeza va a venir aparejado a una hipertensión arterial. No siempre una emoción determinada va a venir aparejada a un sentimiento. Si bien tienen una tendencia a asociarse, como decir que la alegría está asociada con la felicidad, no necesariamente una significa la otra o va a condicionar que se experimente ese sentimiento. El sentimiento dura más en el tiempo, es más mantenido, mientras que la emoción es más momentánea y de nuevo tiene un componente instintivo. Las emociones, si pusiésemos una parte de nuestro cerebro en las que se sienten o se generan, es a nivel del sistema límbico. Y el sistema límbico está a nivel temporal, es decir, en los costados de nuestra cabeza. Si quisiésemos señalar con el dedo, podríamos ir arriba, 2 traveses de dedo arriba del pabellón auricular o incluso justo arriba del pabellón auricular. Y de donde empieza el pabellón auricular, un poquito más hacia atrás. Ahí, si pudiésemos meter el dedo hacia abajo y hacia adentro, llegaríamos a nuestro lóbulo límbico, llegaríamos a la región temporal de nuestro cerebro. Y esta región existe hace una pechada de años. Es muchísimo el tiempo en el cual se registra existencia del lóbulo temporal en un montón de animales no humanos e incluso animales que nosotros podríamos decir, que animales simples o poco complejos a comparación de nosotros los humanos, o los delfines, o los elefantes. Siempre ponemos esos ejemplos de animales muy complejos y en verdad nuestra naturaleza está llena de un montón de animales súper complejos. Y entre ellos, aunque no es el más complejo que digamos, está el cocodrilo, los reptiles, por ejemplo, que tienen un cerebro límbico. Es decir, que compartimos una parte del cerebro con los cocodrilos y es la parte de responder con una emoción a lo que sucede en el medio en el que me encuentro. Podríamos pensar hasta incluso en las amebas como una especie de seres que responden a los estímulos de su entorno. Porque si yo hago algo en el agua en el que se encuentra una ameba en el medio, esa ameba va a responder, ya sea abriendo un canal, cerrando un canal, liberando alguna sustancia afuera, produciendo alguna sustancia adentro, algo va a hacer. Lo hace la ameba, responde al medio, lo hace el cocodrilo, responde al medio, lo hacemos nosotros, respondemos al medio. Y podemos responder solo neurotransmisorialmente, es decir, dentro de nuestra mente, o lo podemos expresar, puede acompañar a esa emoción una acción. Luego, lo que yo interpreto de la emoción y de la acción se constituye un poco como sentimiento o la sensación que viene aparejada a algo que viví, algo que me pasó. Y entre estas emociones encontramos ciertas emociones que se suelen clasificar como emociones positivas, como son la alegría, el placer, la risa, y ciertas emociones que vienen a estar asociadas como a emociones negativas, como
la pena o bueno, la tristeza, la melancolía, que la melancolía también es como más mantenida en el tiempo, ¿no? También con otro tipo de asociaciones más mentales, pero a nivel emoción como tal, la tristeza, la rabia, la ira, estos también van a estar siendo parte de mi total de emociones que yo puedo llegar a sentir y que todas existen por algún motivo. Las traemos, las arrastramos genéticamente, filogenéticamente podemos ver que las emociones o los neurotransmisores asociados a esas emociones, por así decirlo, la parte más intrínseca de la cuestión, ¿sí? Los átomos que forman las moléculas, que son neurotransmisores, que van tocando puertas y esas puertas se van abriendo y generan una reacción en nuestras neuronas que nosotros las podemos interpretar, esas reacciones. Esas emociones son algunas muy deseadas. Si uno hiciera una encuesta y pregunta, bueno, ¿usted qué prefiere, estar feliz o triste? Y feliz. Bueno, y a nivel emocional, ¿prefiere tener una alegría o una tristeza? Hay una alegría. Bueno, porque todos solemos elegir esas emociones positivas. ¿Qué hay detrás de esas emociones positivas que nos hacen elegirlas? Bueno, efectivamente están asociadas con ciertos sentimientos que nos hacen sentir que tenemos calidad de vida, que la vida tiene sentido, nos permite encontrarle propósito a la vida, y si todavía no le encontramos propósito a la vida, a veces la misma felicidad se puede convertir en un propósito, o la paz, la ecuanimidad, ¿no? Y ya cuando empezamos con felicidad, paz, ecuanimidad, muchas veces se plantea esto de que en verdad esos estadios, que ya son más sentimientos y no emociones, vienen del balance de las emociones sentidas. No solo de poder sentir, disfrutar y vivir la alegría, porque no podemos estar todo el día, todos los días, o sí, capaz que sí, pero sería un gran gasto de energía en nuestro cuerpo, le costaría muchísimo mantener el metabolismo, que significa estar riéndose a carcajadas. Yo creo que nadie busca reírse todo el tiempo a carcajadas y de hecho es una tortura en un momento. Entonces hay un balance entre todas estas emociones que nosotros podríamos estar buscando a la hora de buscar la felicidad, la paz, la ecuanimidad. Por lo tanto, si no nos permitimos explorar esas emociones que no son solo las emociones positivas, porque vivimos en un mundo, en un siglo, en un momento histórico en el que se le da mucha importancia y se ningunean o se intentan ocultar o no mostrar las emociones negativas, se le da mucha importancia a las emociones que se llaman positivas, puede que estemos, por un lado, punto número 1, dejando de lado ciertas reflexiones acerca de lo que nos desagrada, no solo lo que nos agrada, entre lo que nos parece malo, no solo lo que nos parece bueno. Y eso como personas nos permite definir nuestras escalas de valores. Que no importa si estamos a favor o en contra de tener escala de valores, no importa si estamos a favor o en contra de tener escalas de valores. Pero nuestra mente las crea. Por lo tanto, muchas veces necesitamos dedicarle tiempo de nuestra reflexión a las escalas de valores. Lo que me pareció bueno o malo de lo que me pasó en el día. Lo que quiero que mañana se repita, lo que no quiero que se repita. ¿Qué persona me gustó que fui? ¿Qué persona no me gustó que fui? Y para hacer todas esas distinciones, nuestro cerebro no puede ser neutro. La realidad sí puede ser neutra y lo es. Nosotros somos los que le ponemos un juicio de valor y decimos si esa realidad nos gusta o no nos gusta. Pero en base a eso vamos a tomar las riendas de nuestra experiencia vital e intentar hacer algo con nuestra vida. Más allá de que la realidad sea neutra y nosotros le cambiamos esa neutralidad dependiendo de nuestra mirada, hay claramente, por nuestro juicio de valor, una tendencia a separar todo entre lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo que me gusta, lo que me disgusta, lo que me agrada y lo que me desagrada. Y esto es plausible, se puede hacer, no sé si es esa la palabra,
porque sentimos, porque hay algo que brota, que surge espontáneamente en nuestro interior, algo que es un flujo de neurotransmisores que me hacen percibir una emoción que luego yo la voy a interpretar como buena, como mala, como que no le voy a poner ningún juicio de valor y me quedo con la emoción y ya, o que voy a buscar que se me repita esa sensación o no se me repita, entre otras cosas. Entonces, por un lado, la emoción es parte de un proceso reflexivo. Y negar esas emociones puede estar haciendo que me esté perdiendo de ese proceso reflexivo. Ahora, bueno, y si no era el momento, y si el momento era otro, bueno, sí, también, 100%. Quizá no es este el momento para que reflexiones. Y de hecho, si reflexionas todo el tiempo, todos los días, estás hiperpensando. Eso es taquisiquia. Tenés que buscar algo para no pensar tanto, o meditación, o alguna distracción normal, común, corriente. Anda al cine, anda al museo, mira cuadros, mira el cielo, escribí poemas, juntate con tus amigos, dormí, no mucho. Pero por un lado tendríamos una tendencia a poder reflexionar acerca de nuestras emociones, y si ocultamos las emociones que se llaman negativas y que socialmente en este siglo están vistas como no queremos verte llorar, no llores, queremos verte reír, queremos verte feliz, queremos verte radiante, brillante. Y cuando nuestros amigos suben una foto al Instagram de la cara sonriendo, ay amigo, estás redioso, nos amamos y nos damos mucho amor. Pero quizá hay una parte sensible, triste, oculta, con un poco de ira, con un poco de dolor, con un poco de pena, con un poco de no sé qué, abulia, no quiero hacer nada, no quiero siquiera sentir. Y esa parte la estoy ocultando, la estoy escondiendo de mí, de los demás. Bueno, eso ya, puertas de adentro, todo lo que no vemos, no sabemos. Lo que no vemos, no sabemos. Yo no puedo diagnosticar una dermatitis si no veo la piel, no puedo. Pueden contarme un poco una historia, pero no puede diagnosticarla como tal. Y a veces no vemos lo que le está pasando a la otra persona, solamente vemos lo que nos quiere mostrar. Y estamos dejando de lado toda una historia que está pasando hacia adentro, que quizá no traiga ningún problema, pero quizá sea algo que se acumule muchos años, hasta desarrollar incluso algún tipo de trastorno, algún tipo de conducta autolesiva, ya sea buscada o no buscada, porque a veces nos autolesionamos constantemente con hábitos, con rutinas que no nos hacen bien y que nos van llevando a cada vez menos energía, menos buen vínculo con nosotros mismos, con nuestros círculos. Entonces, por un lado, tener en cuenta que todos sentimos todas las emociones y que es probable que necesitemos algún medio a través del cual expresarlas. Entonces, punto número 2, expresar las emociones. ¿Y de qué manera expresamos las emociones? Un ejemplo sería contándoselo a alguien. Siempre está esa opción. Y cuando no quiero hablar de lo que me pasa, bueno, puedo expresar las emociones de otra manera, incluso de maneras indirectas. Incluso usando de medio algo que no está directamente relacionado con mi emoción, pero sí está relacionado con las emociones. Novelas, pinturas, canciones, películas, arte salvador y sanador. Arte. Veo una peli de drama, me hizo llorar. Y me hizo llorar de una manera que no lloro siempre, o que no estoy habituada a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de ese llanto importante que salió después de haber visto una peli triste? ¿Me permito el llanto o lo reprimo? ¿Por qué no me permito llorar si lo reprimo? ¿Qué es lo que me hace frenar ese llanto y no dejarlo fluir? Si, por ejemplo, estoy cantando una canción, y esto me toca el corazón porque es uno de los motivos por el cual decidí volver a grabar, porque me parece que no soy la única persona a la que le pasa, y si alguien quiere
hablar de esto, obviamente puede contar conmigo o puede escuchar este episodio y quizá toma algunas herramientas de cómo llevarlo adelante. Yo estaba tocando una canción que toco hace 5 años más o menos, siempre me la olvido, tengo que volver a buscar los acordes, no me sé la letra exactamente de memoria, entonces me cuesta. Pero claro, la toco una vez, la toco 2 veces y ya cuando voy a la tercera vez empiezo a fluir un poco más con la canción, empiezo a sentir un poco más la letra, empiezo a dejar de cantar la letra y cantar el sentimiento de la canción. Y cuando ese sentimiento se mete dentro mío, yo empiezo a llorar y no pude seguir cantando. Entonces me dio risa porque paré de llorar espontáneamente porque me reí por estar llorando mientras estaba cantando. Encima es una canción que da muy con la fecha del año, fin de año, el tiempo que se pasa volando, estar en el campo mirando cómo se pasa el año volando. Y dije, wow, más allá de todo el sentimiento, la emoción que me está evocando esta canción, estoy llorando y no sé cuándo fue la última vez que lloré. Recapitulo, la última vez que lloré fue hace una semana, se me cayeron unas gotas de los ojos por dolor, porque tenía un dolor de panza muy fuerte. Me agarró una especie de gastroenteritis, no sé si trabajando o qué. Me agarró un dolor muy fuerte de panza, estuve un día 24 horas en la cama. Y pensaba, y antes de ese llanto, ¿cuándo había llorado? Y empiezo a recapitular y a buscar. Y digo, hostia, hay muchos más momentos de risa que de llanto. Últimamente me estoy riendo más que llorando y después están esos periodos en los que uno no se ríe ni llora, simplemente hace otra cosa que no es prestarle atención a la emoción. Pero quizá vivimos con ecuanimidad en esos ratos, ¿no? Y pensé, ¿será que ese es un equilibrio saludable? Que haya más risa que llanto. ¿Será que eso es un equilibrio? Porque a mí no me suena a equilibrio algo que haya más de una cosa que de la otra. Entonces empecé a investigar, dije, a ver, vamos a darle una oportunidad al llanto. Nunca había investigado acerca de las reacciones fisiológicas cuando hay llanto. Es decir, cuando estamos sacando la lágrima para afuera, no cuando estamos tristes con la boca para abajo, así como el emoji, o rabiosos, así, no. Cuando estamos llorando, cuando las lágrimas están brotando. Y me encontré con varios documentos de la historia de la medicina, algún que otro paper por ahí, pero sobre todo historia de la medicina, en donde se trae al llanto como un tratamiento. No un tratamiento en sí de, bueno, vaya a llorar media hora al día durante una semana y si no mejora, entonces vuelva a urgencias. No, sino permitirse el llanto, entender al llanto como una respuesta fisiológica, un mecanismo que sirve, por un lado, para entender un poquito más la conexión que tenemos entre la parte del cerebro que trabaja a nivel de las emociones y la parte del cerebro que trabaja a nivel de las expresiones. Y el llanto es un mecanismo de secreción en donde eliminamos líquido, es agua que es salada y sale por los ojos. Me parece fantástico. Es algo que no podemos elegir hacer, excepto personas entrenadas. Hay personas que pueden elegir llorar. Por ejemplo, los actores, las actrices en general tienen una posibilidad de evocar un momento muy duro en la vida o una emoción muy fuerte, tratar de llevarla a flote y convertirla en llanto. Pero el normal de la población suele llorar espontáneamente por una emoción que le sobrepasa. Pero no solamente lloramos de tristeza, también lloramos de emoción, de algo que nos llena mucho el corazón. Es decir, que cuando sentimos esa sensación del pecho rebosando, ya sea de alegría o de tristeza, muchas veces brotan las lágrimas. Con la tristeza suele ser un llanto más mantenido, más compungido, más en donde las respiraciones son excesivas, cortas, furiosas, violentas, mientras que en el llanto de alegría muchas veces las respiraciones son más suavitas. Entonces no solamente venimos, otra vez el síndrome de llanto, no es solo la lágrima, porque viene acompañado de un montón de otras cosas, además de la secreción lagrimal.
Y ese llanto viene a sacar algo de adentro, está sacando literalmente algo de dentro y está renovando un aire. Cuando lloro, hago así, ¿no? Hago una taquipnea probablemente, voy a aumentar la frecuencia respiratoria por arriba del rango normal, que eso es esperable porque cuando lloramos también se acelera un poquito el corazón. Y esa taquicardia que hay a nivel del corazón va a aumentar la cantidad de sangre que está girando por el cuerpo. Por lo tanto, si hay más sangre girando por el cuerpo, también necesito más volumen de aire llegando a mis pulmones. Y es así que el llanto viene acompañado de un montón de movimientos, de expresiones, contracciones musculares, no solamente esta contracción violenta repetida de nuestro diafragma y nuestros músculos de la respiración, que son accesorios al diafragma, sino también un rostro, enrojecimiento en la piel, que me cierro, que aprieto los músculos, que me hago chiquitito, que no quiero moverme, que solo quiero llorar. Cuando el llanto pasa a una etapa de más calma, quizás solo caen las lágrimas, hay un poco de esa compunción, no, que me siento compungida así en el centro del pecho, que me sube y me baja, me sale el aire así rapidito, pero ya estoy más calmada, distendiéndome, que eso suele venir después del llanto. Y ahora les voy a contar un ejemplo muy bueno que me dijo mi gran amiga Alba, de cuando fue lo de las Torres Gemelas, comentaban que la gente sintió miedo y después agradecimiento porque no les haya pasado. Es decir, que después de una emoción muy dura, muy difícil, el miedo, vino una emoción, entre comillas, positiva, tomando el miedo como la parte negativa, de agradecimiento, de felicidad por sentirse vivos. Bueno, acá lo mismo, sale el llanto súper compungido, súper triste, con contracción, con esa tendencia a cerrarnos y de pronto después se experimenta la distensión. El cuerpo se relaja, cedo las riendas, digo basta, me permito fluir el llanto, porque muchas veces esa contracción fuerte del inicio del llanto es esa tendencia a no permitir que salga. Mi cuerpo está tratando de liberarse, está tratando de sacar lágrimas por los ojos, aire por la boca y nosotros cerrando el cuerpo, no permitiendo esta liberación, hasta que de pronto simplemente dejamos al cuerpo relajarse y nos permitimos llorar distendidos, distendidas. Muchas veces después de esto viene un momento de risa o un momento de paz, un momento de ecuanimidad. En cuanto aceptamos la emoción, aceptamos lo que nos duele y lo aceptamos de una forma sincera, desde la perspectiva de soy un ser humano, siento, pienso, interpreto, me involucro, soy responsable a nivel afectivo, ¿cómo no me va a doler? ¿Por qué no me tendría que doler? Y este dolor no va a ser para siempre. Y sí lo es, sí se queda para siempre, sobre todo los dolores como la muerte de los padres, las muertes de los abuelos, las muertes de las mascotas, lo que nos da esa separación que sentimos física, que genera ese dolor que parece que nunca se va, aunque se puede aprender a convivir con eso sin que nos genere sufrimiento, simplemente coexistiendo y sintiéndonos parte de un todo. Eso también nos va ayudando a que ese dolor no sea algo terrible que no nos permita salir adelante. Cuando ya acepto ese dolor, eso que me provocó la tristeza tan grande, entonces viene toda una activación del sistema parasimpático, el sistema de la recuperación, de la regeneración. Se activa la liberación de serotonina, se activa la liberación de oxitocina. Me relajo, me tranquilizo y volví al equilibrio. Volví a expresar mi emoción de tristeza, volví a llorar, volví a descargarme de esa manera. A veces lloramos con gente, a veces lloramos solos, a veces lloramos y no podemos parar y simplemente con mirarnos a un espejo se detiene el llanto por completo cuando necesitamos parar porque somos personas, somos seres humanos, también de todo eso que dije antes, somos seres sociales, asumimos compromisos como trabajos, relaciones, encuentros, charlas, jornadas, clases, talleres, de todo. Asumimos compromisos y a veces el llanto lo tenemos que detener. La cuestión es comprometernos, y esto es lo tercero,
asumir un compromiso con nosotros mismos para que el llanto y que las emociones en general, porque yo este episodio lo hice en torno al llanto, pero hay gente que llora con mucha facilidad y no se permite reír. Gente que tiene una percepción de sí misma, que tiene que dar cierta cara al mundo y después hacia adentro en casa son otra persona completamente distinta y viven una dualidad muy difícil, que hay un episodio sobre la dualidad, las controversias, que a mí me parece muy interesante traer a charla, reflexión por lo que a mí me significa eso y lo que veo que le significa a mi entorno. Entonces, esas emociones son parte de la vida, somos seres humanos, sentimos, interpretamos nuestras emociones. Eso no significa que la emoción se vaya a quedar para siempre, que la emoción constituya un sentimiento mantenido y perpetuado en el tiempo y que no puedan cambiar esas emociones. Lo que hoy me genera una emoción determinada, muchas veces con el tiempo me va a generar otra. Y la reflexión acerca de esa emoción es parte de esas conversiones, de esos cambios. Si yo no reflexiono acerca de lo que me provoca un cierto fenómeno, por ejemplo el viento, el viento me asusta, nunca lo había dicho, es la primera vez que lo digo. Me hago consciente, el viento me asusta. ¿Por qué me asusta el viento? ¿Me tendría que asustar? Bueno, a mí me asusta, no me tendría que, pero me asusta. ¿Puedo hacer algo para convivir con eso de una manera que no afecte mi calidad de vida en detrimento, pueda mejorar mi día a día, pueda llevarme mejor con mi ser, llevarme un poquito mejor con el transcurso de mi día y de mi vida? Esto, por ejemplo, en los miedos limitantes, como que le tenga miedo al viento, como que le tenga miedo a la sangre, como que le tenga miedo a hablar en público, como que le tenga miedo a salir a la calle con el coche después de un accidente, como que le tenga miedo a dormir porque una vez entraron a robar a mi casa y, bueno, miedos que a veces son limitantes y nos generan un deterioro de la calidad de vida, se pueden trabajar. Y empezando por la concienciación de que eso es así, que a veces sale en terapia, a veces sale en un podcast grabándolo, a veces sale en una charla con un amigo, una amiga, un familiar. Entonces, primero, haciéndonos conscientes de una emoción, en este caso, ejemplo, el miedo, también la tristeza, como venía diciendo, me hago consciente, me hago cargo, lo acepto y si lo necesito, quiero algo, lo trabajo. Entonces, no puedo llorar. Vamos a la última opción. No me sale llorar, no hay nada por qué llorar. Que de hecho era el título que le quería poner al episodio. Hoy lloré y no sé por qué, pero me hizo bien. Me puse a llorar tocando la canción, me tocó la letra al corazón. Fue la canción el medio para que yo me permita llorar, que pueda expresarme. Fue la canción el medio. Puede ser una película de drama, una película de tristeza. ¿Para qué inventar las películas de tristeza? No sé, ¿para qué lloremos, compañero, compañera? Para que lloremos, que nos expresamos y permitamos a esas lágrimas lavar, limpiar, llevándolo más a un significado. Quizás tengo que usar la palabra mística y no tan científica, lo que pueden significar las lágrimas en la vida como expresión, como sacar hacia afuera, como dejar fluir, como limpiar. Entonces permitámonos esos llantos, permitámonos esos momentos de expresión interna, ya sea a través del arte, ya sea a través de una charla, ya sea a través de ponernos a meditar, a reflexionar y pensar. Sepamos que si el llanto se nos va de las manos, hay pequeñas perlitas para aprender a hacer, como mirarnos en un espejo, como aferrarnos a un recuerdo hermoso, onda Harry Potter haciendo el Expecto Patronum. Aferrémonos a un recuerdo hermoso, aferrémonos a nuestra imagen en el espejo, aferrémonos a la sensación de que somos seres humanos, de que estamos vivos, de que sentimos, amamos, nos importa la vida, vinimos sin que nos permitan elegir nacer, nos vamos a ir sin que nos permitan elegir cuándo. Entre medio de todo eso está la vida y tenemos la oportunidad de vivirlo con propósito. Y si no encontramos el propósito, a buscarlo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por llegar hasta acá otra vez a un nuevo episodio de Sadhana Despertando tu Propósito. Adiós, nos vemos en el próximo.